Me llamo Jimena Alcázar y este invierno cumplí 68 años. Me han llamado paciente, tal vez demasiado una maestra de arte que puede pasar horas mezclando el tono perfecto de azul, pero aún olvida defenderse cuando alguien cruza sus límites. Vivo sola ahora en la casa de adobe que mi esposo, Ernesto, y yo construimos con nuestras manos antes de que Xalapa se llenara de edificios modernos y ruido, cada Navidad desde su muerte. He cocinado para los que aún llamo familia. Esa mañana, la casa olía a canela, pan recién horneado y cedro mojado por la lluvia. El pavo se doraba en el horno mientras la luz de la ventana de la cocina caía sobre la mesa de pino que Ernesto talló hace décadas. Mi hermana, Clara, llegó primero, con los brazos llenos de flores y una preocupación silenciosa. Tenía esa mirada mitad sonrisa, mitad advertencia que me hacía sentir amada y, a la vez, inquieta. Valerio llegó una hora después, con su prometida, Mariana, siguiéndolo con un pastel que claramente no había horneado. Él lucía impecable en una chaqueta oscura, del tipo que grita he subido de nivel, y su voz tenía un tono nuevo que no podía descifrar. Me abrazó con cuidado, como si el contacto pudiera arrugarlo. Mamá dijo, pensamos hacer esta Navidad especial. Colocó una pequeña caja dorada junto al puré de papas, sonriendo como hombre orgulloso de sí mismo. Todos observaron mientras me limpiaba las manos en el delantal y tomaba asiento. Clara comenzó a hablar, pero alcé la palma suavemente. Veamos qué es esto, dije, riendo por lo bajo. La cinta se deslizó fácilmente. El papel crujió. Dentro no había joyas ni una foto, sino un sobre blanco, grueso, de aspecto oficial, con mi nombre impreso en tinta negra. Valerio se inclinó hacia adelante. Deberías leerlo ahora, mamá, antes de la cena. Por un momento, solo se escuchó el zumbido del ventilador del horno detrás de mí. La casa que Ernesto construyó de repente se sintió más pequeña, más apretada. La mano de Clara rozó mi hombro, y Mariana bajó la mirada a su regazo. Sostuve el sobre en mi falda, el sello aún intacto, y forcé una sonrisa que se sentía extraña en mi rostro. Está bien, dije suavemente. Veamos qué hace esto tan especial. Y mientras deslizaba mi dedo bajo la solapa, el calor de la habitación se desvaneció como humo. El sobre se abrió con un rasgón lento que sonó más fuerte de lo que debería. Dentro había una pila de páginas impresas, nítidas y deliberadas. Al principio, pensé que podría ser una broma elaborada o un certificado, tal vez, o uno de esos títulos falsos que la gente enmarca como recuerdo. Pero entonces, vi la primera línea: notificación de desalojo. Avenida del Bosque 127, Xalapa. Mi casa, mi dirección, mi nombre. Mi garganta se cerró mientras recorría los párrafos, la jerga legal torciéndose en algo extraño y familiar a la vez. Fecha efectiva: 30 días para cumplir. Incumplimiento resultará en procedimientos formales. Al final, la firma Valerio Alcázar junto al sello de una firma que no reconocí. Clara jadeó a mi lado. Valerio, ¿qué es esto? No se inmutó. No es personal, tía Clara. Solo es papeleo. Se recostó en su silla, cortando un trozo de pavo como si no acabara de detonarles de la habitación. El nombre de mamá ya no está técnicamente en la escritura. Después de la refinanciación del año pasado, me convertí en el propietario principal. Tenía sentido por cuestiones fiscales. Las palabras cayeron una por una, como piedras en el agua. Cuestiones fiscales, repetí. Valerio se encogió de hombros. Vives aquí sola, mamá. Esta casa es demasiado grande para ti. Mariana y yo pensamos que es hora de que reduzcas. El mercado está bueno. Me lo agradecerás después. Mariana se movió incómoda. Su tenedor intacto. Tal vez deberíamos. La cortó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ya está hecho, cariño. Clara se levantó a medias de su silla. Valerio, no puedes. Toqué su muñeca, empujándola suavemente hacia abajo. Mis manos temblaban, pero mi voz
De alguna manera, no. Entiendo, dije. Pareció sorprendido, quizás aliviado. ¿Lo haces? Sí. Doblé la notificación cuidadosamente, alisando los pliegues. Gracias por recordarme qué significa realmente la familia. Rió con incertidumbre, sin captar el peso de mis palabras. El temporizador del horno sonó, agudo y repentino. Apagué el fuego. Saqué el pavo y lo puse en la encimera. El aire olía a canela y confianza quemada. La cena continuó, pero el calor en esa casa nunca regresó. 3 días después de Navidad, estaba en medio de mi sala, rodeada de cajas a medio llenar y el eco hueco de pasos que no eran míos. Los mudadores que Valerio contrató llegaron temprano, corteses pero eficientes, como si la amabilidad estuviera escrita en su contrato. Uno de ellos, un joven con pecas y una sonrisa tímida, me preguntó si quería supervisar. Le dije que no. No había nada aquí que no hubiera perdido ya. La casa olía levemente a aserrín y aceite de limón. El mismo aroma que Ernesto usaba al construir los estantes. Todavía podía verlo en un rincón de mi mente, con las mangas arremangadas, lijando una tabla hasta dejarla suave. Nunca firmes lo que no entiendes, Jimena solía decir, entrecerrando los ojos hacia el sol por la ventana del taller. El papel puede construir o destruir una vida. Pensé que lo había entendido todo entonces. Pensé que la familia era una especie de protección. Afuera, los vecinos se detenían junto a la reja doña Carmen de al lado. Raúl de enfrente ofreciendo sonrisas compasivas y cazuelas que no quería. Les agradecí de todos modos, fingiendo que esto era temporal, que había elegido mudarme. Nadie necesitaba ver la humillación guardada entre mis abrigos y la foto de bodas ahora boca abajo en una caja. Para la tarde, las habitaciones comenzaron a resonar. El sonido de la cinta sellando el cartón se sentía final, casi ritual. En el estudio, el polvo se adhería a los cristales como escarcha. Mi mesa de dibujo estaba vacía, salvo por una carpeta olvidada encajada bajo los cajones, una carpeta de cuero gastada con el sello Alcázar e Hijo Construcción. La abrí brevemente, esperando recibos viejos, pero dentro había un fajo de papeles doblados, atados con una cinta desvaída. No los leí, todavía no. Deslicé la carpeta en mi bolso y me quedé en la puerta. Las paredes, despojadas de cuadros, mostraban contornos tenues donde antes caía la luz del sol. Cerca de la entrada, el tallado de Ernesto aún captaba la luz Hot Police 1985 grabado en la viga de soporte. Mis dedos trazaron los surcos, ásperos y familiares. Luego cerré la puerta detrás de mí, llevando el eco de ese tallado como un pulso. Luz María Vargas vivía en las afueras de Xalapa, en una casita de tejado que olía a manzanilla y polvo, viuda como yo. Entendía cosas sin necesidad de explicarlas. Su cuarto de huéspedes tenía cortinas de encaje, una cama estrecha y una ventana que daba al callejón donde siempre se acumulaba la lluvia. Me mudé en silencio, llevando solo lo que cabía en mi vieja camioneta. Cada mañana pasaba por la cafetería donde Ernesto y yo solíamos parar por un café. La ciudad se sentía más pequeña ahora, como si se hubiera plegado de sobre sí misma. Una tarde, mientras navegaba en una página de bienes raíces en la vieja laptop de Luz María, lo vi mi casa, brillando en la pantalla bajo fotos pulidas y brillantes. Avenida del Bosque 127, venta pendiente. El título decía encantadora casa de adobe, completamente actualizada. Miré las palabras hasta que se difuminaron, el cursor parpadeando como un latido que no podía detener. Esa noche, Raúl pasó con una canasta de naranjas de su patio trasero, se quedó torpemente en el porche antes de decir: vi a Valerio en el mercado ayer. Le dijo a unos amigos que está vendiendo tu casa para pagar esa boda lujosa. Parece que ya tiene comprador. Asentí, logrando una pequeña sonrisa. Qué bueno, dije, aunque las palabras sabían a vidrio en mi boca. Raúl dudó, con ojos amables, y se fue sin insistir más. Cuando la casa quedó en silencio, me senté junto a la ventana,
con la carpeta de cuero del estudio en mi regazo, la cinta se deshizo fácilmente. Dentro había documentos, escrituras, firmas, páginas notariadas que no había visto en años. Entre ellas, un papel captó la luz. Transferencia de título. Propiedad conjunta. 50% Jimena Alcázar. 50% Valerio Alcázar. Archivado. Registrado. Sellado con el sello del municipio. Mi pulso se estabilizó mientras pasaba el pulgar por el sello en relieve. Valerio no me había borrado, después de todo, no completamente. Afuera. La lluvia comenzó a golpear el tejado, suave pero persistente. Reuní los papeles en una pila ordenada y los deslicé de vuelta en la carpeta. Por primera vez en semanas, el silencio en esa pequeña habitación no sonaba a derrota. Sonaba a dirección. A la mañana siguiente, manejé al centro bajo un cielo gris de Veracruz, con la carpeta de cuero en el asiento del copiloto. La lluvia rayaba el parabrisas, constante y fina, del tipo que nunca para del todo. La oficina de registro municipal de Jalapa era un edificio pequeño de ladrillo escondido detrás del Palacio de Justicia, con un aire ligeramente metálico por los archivadores viejos y el café frío. El empleado detrás del mostrador era joven, cortés y sorprendentemente minucioso. Le entregué los documentos del título, fingiendo calma mientras mi corazón latía con fuerza. Hizo clic en su base de datos, las cejas levantándose ligeramente cuando el registro apareció en su pantalla. Señor Alcázar, su nombre aún está registrado aquí, dijo. 50% de propiedad, activo y válido. No hay liberación ni renuncia de su parte. Sus palabras se asentaron como una mano firme en mi hombro. Entonces pregunté con cuidado. Una venta no podría realizarse sin mi consentimiento. Negó con la cabeza. No legalmente, señora. Sin su firma. Es un título defectuoso. Afuera. La lluvia se había suavizado en una bruma. El aire fresco y limpio. Por primera vez desde esa cena, sentí que algo parecido al oxígeno regresaba a mis pulmones. Esa tarde, llamé a Elvira Torres, la abogada que había manejado la herencia de Ernesto. Su voz era más vieja ahora, gastada pero precisa, aún cargada con esa autoridad inquebrantable que hacía que los jueces escucharan. Me invitó a su despacho en casa. Un espacio estrecho lleno de libros y diplomas enmarcados. Extendimos los papeles sobre su escritorio bajo el resplandor de una lámpara de banquero verde. Leyó cada página lentamente, tarareando por lo bajo. Luego hizo una pausa, golpeando su pluma contra una firma. Esta no es tuya, dijo en voz baja. Es una falsificación. Quien lo hizo copió tu letra, pero falló en la inclinación. Miré la página, los bucles falsos y ordenados de mi nombre. Elvira se recostó. Presentaremos un aviso de litigio para detener la venta y una orden de restricción temporal para congelar la transacción. Es limpio, legal y muy público. Una vez que lo presentemos, cada comprador y banco lo verá. La palabra público se quedó en mi mente como una chispa. Por primera vez, la traición de Valerio no era solo personal, era evidencia. La sala del juzgado era más pequeña de lo que imaginé, solo filas de bancos de madera, el olor a barniz y papel, y el murmullo bajo de la gente esperando su turno para ser despachada. Me senté junto a Elvira, las palmas apretadas en mi regazo, al otro lado del pasillo. El abogado de Valerio, un hombre de la mitad de su edad, con el cabello engominado y una sonrisa demasiado practicada para ser genuina, nos miraba como si fuéramos una interrupción divertida en su mañana. Cuando entró el juez, la sala se aquietó. Elvira se puso de pie, serena como siempre, su voz calma y clara mientras explicaba nuestra petición, una orden de restricción temporal para detener la venta de la propiedad hasta que se resolviera la cuestión de la propiedad. Presentó el título conjunto, mi reclamo de falsificación, la historia de la casa. El juez escuchó, con expresión indescifrable. Luego, con una voz que sonó como un veredicto antes de ser pronunciado, dijo: en este momento,
El tribunal no encuentra evidencia suficiente para otorgar la orden de restricción temporal. Mi aliento se detuvo. Elvira apretó los labios, asintiendo brevemente con respeto, pero el golpe fue más pesado de lo que había preparado. El abogado de Valerio sonrió. Recostándose, es comprensible, dijo a nadie en particular. Los propietarios mayores a menudo se confunden después de varias rondas de refinanciación, firmas, documentos. Todo es bastante complejo. Su tono quemó más que las palabras. Quise hablar, defenderme, pero el juez ya estaba pasando al siguiente caso. El mazo cayó suavemente, y eso fue todo. Caso denegado. Afuera. El aire frío mordió mis mejillas. Elvira puso una mano en mi hombro. No se acabó. Jimena dijo: encontraremos lo que necesitamos. Pero esa noche, sentada en la pequeña cocina de Luz María con una taza de té intacta, me sentí hueca. El silencio se apretaba como un peso. Había hecho todo bien y aún así perdí. Era casi medianoche cuando sonó el teléfono. La voz de Clara llegó, temblorosa pero urgente. Jimena, encontré algo. El viejo disco familiar de Valerio. Todavía tenemos acceso. Hay correos, él sabía que aún eras dueña de la mitad. Le dijo a su corredor que lo manejaría discretamente. Cerré los ojos, el escozor de la humillación transformándose en algo más firme. Envíamelos, dije. Para la mañana, los tenía. Y para el mediodía. Elvira tenía lista la moción para volver a presentar. El sobre llegó un martes por la tarde, color crema con letras doradas y sellado con cera. Era pesado, deliberado, demasiado formal para fingir indiferencia. Mi nombre estaba escrito con la letra de Valerio, inclinada y segura de sí misma. Dentro había una tarjeta grabada. Valerio Alcázar y Mariana Quirós solicitan el honor de su presencia en su celebración de boda. En la parte inferior, en letra más pequeña, había escrito una nota a mano: por respeto, mamá. Quería que tuvieras esto. Puse la tarjeta en la mesa y la miré por un largo rato. Luz María estaba podando sus hierbas en maceta junto a la ventana cuando lo notó. No estarás pensando en ir, ¿verdad? Sonreí débilmente. El respeto, dije, al menos debería ser presenciado. Más tarde esa noche, manejé a una pequeña cafetería cerca del río, la misma donde Valerio y yo solíamos encontrarnos cuando estaba en la universidad. Llegó tarde, con un traje que ya no le quedaba tan bien en los hombros. Por un momento, al verlo en la puerta, sentí el mismo dolor que sentía cuando llegaba a casa de la escuela, orgullo mezclado con algo más suave, más viejo. Pero eso se desvaneció rápido. Mamá dijo, sentándose: escuché que sigues intentando bloquear la venta. Realmente deberías parar. No vale la pena la vergüenza. Doblé las manos alrededor de mi taza. No es la vergüenza lo que evito, Valerio, es la injusticia. Rió, sacudiendo la cabeza. Has dejado que Elvira Torres te llene la cabeza de tonterías. Firmaste los papeles hace años. Está hecho. Lo miré fijamente. Firmé lo que entendí. Tú falsificaste lo que no. Esa es la diferencia entre nosotros. Su sonrisa titubeó, pero la arrogancia la recompuso. Perderás, mamá. Es negocio. No lo tomes tan personal. Me levanté lentamente, dejando unos billetes bajo mi café intacto. Puedes poseer papeles, Valerio, dije, encontrando sus ojos una última vez. Pero yo aún poseo la verdad. Afuera. El río corría oscuro bajo las luces de la calle, el aire zumbando con la promesa de lluvia. No miré atrás mientras caminaba a mi auto. La boda era en 3 semanas, y ya había decidido qué significaba realmente el respeto. El cielo sobre Puerto Progreso era color peltre, el mar debajo un espejo de plata inquieta. Desde el estacionamiento ya podía escuchar la música, cuerdas elevándose, risas resonando sobre el agua. El salón de recepción se alzaba como una caja de vidrio junto a la costa. Todo luz y movimiento, sus ventanas reflejando una celebración construida sobre los cimientos de alguien más,
Adentro, todo brillaba. El aire olía a rosas y vino caro. Valerio se movía entre la multitud como hombre seguro de su lugar en el mundo, estrechando manos, riendo demasiado fuerte, su brazo alrededor de la cintura de Mariana. Ella lucía hermosa e incómoda, con esa sonrisa que usas cuando quisieras estar en cualquier otro lugar. Me senté cerca del fondo, desapercibida al principio. Clara había ofrecido venir, pero le dije que no. Esto era algo que necesitaba ver sola. Una mujer en mi mesa se inclinó, susurrando: «Tú debes ser la madre del novio». Es todo un caso de éxito. Sonreí cortésmente, los dedos alrededor de mi vaso de agua. Comenzaron los discursos. Uno de los socios de Valerio brindó por la ambición, el legado y los nuevos comienzos. Los vasos tintinearon, los aplausos llenaron la sala. Valerio levantó su copa de champán, saboreando el momento. Su voz era suave cuando comenzó, la confianza practicada de alguien que nunca antes había oído un no. Por construir algo que dure, dijo, sus ojos recorriendo a los invitados y por las personas que lo hicieron posible. Las puertas se abrieron antes de que pudiera beber. Dos figuras entraron, un alguacil uniformado y un investigador bancario con un sobre sellado. La música titubeó. Algunos invitados se giraron, inseguros. La voz del alguacil resonó fácilmente por el salón, por orden del Tribunal Superior del municipio de Xalapa. La venta de Avenida del Bosque 127 queda anulada. Todas las cuentas relacionadas están bajo investigación por fraude y falsificación. Un silencio cayó. Las cámaras parpadearon como ojos sorprendidos. La mano de Valerio se congeló a medio camino. Su rostro, perdiendo color, me miró a través del salón abarrotado. Por un momento, la sala pareció inclinarse. El ruido distante y suave. Alcé mi vaso, firme y tranquila. Por la honestidad, dije, el eco llegó más lejos de lo que esperaba. 3 semanas después, el juzgado olía levemente a lluvia y papel polvoriento, del tipo que suaviza cada sonido. La sala estaba más llena esta vez, reporteros, empleados y algunos curiosos que habían leído sobre el escándalo de la boda en el periódico local. Me senté junto a Elvira, mis manos dobladas alrededor de un cuaderno de cuero gastado. Valerio estaba al otro lado de la sala, con un traje oscuro que parecía colgar más pesado que antes. Su postura era más pequeña, su confianza reducida a algo más cercano a la vergüenza. Mariana no estaba a su lado. Se había ido silenciosamente la semana después de la boda, devolviendo el anillo y las llaves del departamento a su escritorio. Alguien dijo que se había mudado de vuelta a Mérida. El juez habló con rapidez, su tono casi cansado. La evidencia presentada confirma una firma falsificada y una tergiversación de la propiedad. El tribunal reconoce la declaración voluntaria del acusado, el señor Valerio Alcázar. Por intento de fraude inmobiliario, Valerio no levantó la vista. Su abogado asintió por él. La venta de Avenida del Bosque 127 queda anulada. El título se restaura completamente a la señora Jimena Alcázar. El mazo golpeó una vez. El sonido agudo y final. Afuera. Las nubes se estaban rompiendo. La luz filtrándose en débiles rayas doradas. Elvira exhaló suavemente a mi lado. Se acabó, dijo. No del todo, respondí, pero es suficiente. Esa semana, me reuní con el mismo empleado municipal que había confirmado mi nombre en el registro. Firmé los papeles de transferencia con cuidado, restaurando la escritura a mi nombre completo, sin compartir esta vez. Luego, en un segundo documento, firmé de nuevo, otorgando el 25% del valor de la propiedad a una nueva organización sin fines de lucro. El Fondo de Arte Ernesto Alcázar, una beca para estudiantes de bajos ingresos que necesitaban un lugar para empezar. Cuando terminó, me quedé en las escaleras del juzgado, viendo la luz cambiar sobre el pavimento mojado. No me sentía victoriosa, solo tranquila, como si una tormenta hubiera pasado y dejado el aire limpio. Perdoné a Valerio en mi corazón ese día, pero el perdón
Me di cuenta. No tenía que significar volver a casa con alguien que ya me había dejado mucho antes de que los papeles lo dijeran. El invierno se asentó suavemente sobre Xalapa, del tipo que pinta escarcha en los cristales, pero nunca logra silenciar la lluvia. La casa en Avenida del Bosque olía de nuevo a pintura fresca y cera de limón. Mi casa, esa tarde, me paré en un pequeño taburete junto al porche, instalando un foco inteligente nuevo en el viejo candelabro de latón que Ernesto había cableado él mismo. El foco se conectaba a un temporizador en mi teléfono, programado para encenderse automáticamente al atardecer, apagarse al amanecer, una promesa silenciosa a mí misma de que, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo, mi hogar siempre encontraría su luz. Debajo del candelabro había montado una placa de latón que encargué en una tienda local del centro. El grabado brillaba suavemente en la luz que se desvanecía Hogar Soló por invitación. Cuando retrocedí, las palabras captaron el crepúsculo perfectamente, como si siempre hubieran pertenecido allí. Cada jueves por la noche, mi pequeño grupo de estudiantes de arte llegaba, con los abrigos goteando por la lluvia, llenaban la casa con el murmullo de charlas y el suave rasguño de lápices contra el papel. Luz María traía galletas, Clara preparaba té, y la risa reemplazaba los ecos que solían acechar las habitaciones. A veces, mientras trabajaban, me paraba junto a la ventana y veía el reflejo de la luz del porche en el cristal. Brillaba firme y cálida, un guardián silencioso contra todo lo que alguna vez amenazó con quitarme esta paz. Pensaron que me habían quitado mi hogar. Susurré una vez, casi a la noche, pero la paz no se regala, se practica, un límite a la vez. Cuando el último estudiante se iba y la puerta se cerraba con un clic, apagaba las lámparas dentro. Afuera, la luz del porche seguía encendida, proyectando su círculo dorado sobre los escalones mojados por la lluvia. Me detuve allí un momento, respirando el aroma del cedro y la tierra húmeda, antes de cerrar la puerta suavemente detrás de mí